¿Cómo están? Bienvenidos a Casa de Dios, bienvenidos a esta hermosa iglesia. Vamos a comenzar nuestra transmisión, ¿sí? En vivo con la gente de YouTube y de la radio. Y vamos a comenzar también acá, nosotros, acá los que vinieron, los que estamos acá, muy bienvenidos, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar orando, ¿sí? Pero primero quería compartirle una palabra que estuve leyendo y que me encantó. Son promesas, ¿no? De nuestro Padre bueno. Cantamos, hace rato estuvimos en la escuela, en el cierre de la escuela bíblica y cantamos: yo tengo un Padre bueno, yo tengo un Padre fiel. Y así es nuestro Padre celestial. Él es bueno y Él es fiel. Y Él cumple cada una de sus promesas. Así que les quería leer esta promesa que me encantó. Está en el Salmo 115 y dice así: no somos nosotros, Señor, no somos nosotros dignos de nada. Es tu nombre el que merece la gloria, por tu misericordia y tu verdad. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace todo lo que quiere hacer. El versículo 9 dice: pueblo de Israel, confía en el Señor. Él es quien te ayuda y te protege. El versículo 11 dice: ustedes, temerosos del Señor, confíen en Él. Él es quien los ayuda y los protege. El Señor no nos olvida y nos bendecirá. Bendecirá al pueblo de Israel. Bendecirá a los que le temen. Bendecirá a los débiles y a los poderosos. El Señor añadirá sus bendiciones sobre ustedes y sobre sus hijos. Benditos sean ustedes por el Señor, Creador del cielo y de la tierra. Me encantó este versículo. El Señor nos promete que nos va a proteger, que nos va a bendecir, que Él va a añadir sus bendiciones sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En el versículo 14. Benditos sean ustedes por el Señor, Creador del cielo y de la tierra. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus promesas. Señor, porque tú cumples siempre lo que prometes, Señor. Gracias porque tenemos promesas de vida, Señor, en tu palabra. Porque tú prometes, Señor, protegernos, bendecirnos, Señor, a los que te buscamos, a los que te amamos, Señor. Gracias, gracias por cada una de tus promesas. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Señor. Queremos entregarte esta reunión en tus manos en esta noche. Queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos darte toda la gloria, Señor, a ti. Porque solo tú eres digno de recibir, Señor, la gloria, la honra, la alabanza. Por eso te entregamos esta reunión en tus manos y te pedimos que te muevas con poder, Espíritu Santo, en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. También queremos orar por las personas que están enfermas en estos momentos, ¿sí? Queremos orar por Emanuel, por Josefina, por Joaquín y por Ricardo Bolaños, para que el Señor esté obrando un milagro de sanidad sobre sus vidas, ¿sí? Oramos todos juntos, ¿sí? Gracias, Señor, te damos, porque tú eres Dios poderoso, porque tú eres nuestro Creador, porque tú nos conoces, porque tú nos formaste, Señor. En esta tarde nos ponemos de acuerdo para clamar a ti, Señor, por la sanidad de Manuel, por la sanidad de Josefina, por la sanidad de Ricardo, Señor, por la sanidad de Joaquín. Te pedimos que seas obrando en sus vidas un milagro de sanidad, que los bendigas, Señor, con sanidad. Que seas tú restaurando, Señor, desde la cabeza a los pies, cada uno, Señor, de sus órganos, restaurando, Señor, su perfecto funcionamiento. Señor, clamamos por ellos, para que seas tú obrando un milagro, para gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar alabando al Señor con este grupo de jóvenes. Maravilloso. Vamos a alabar. Nos ponemos de pie entonces para alabarlo. Amén. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Vamos a alabarle, a recordar de su misericordia y de su amor. Decimos en la primera canción: infinito Dios.
Vamos a acompañar con nuestras palmas así. Fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaré Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador, eres el infinito Dios. Es fuerte, Él nos consuela, es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos y le seguimos alabando, le seguimos adorando a nuestro Dios.
poderoso. Un Dios que nos salvó y que a Él no le importa los pecados que cometemos. Nos sigue perdonando, nos sigue transformando, nos sigue justificando. Y la palabra dice que soy nueva criatura. ¿Por qué? Porque lo dice el Señor, porque lo declaran las Escrituras. Vamos a seguir alabándole a Él. Utilizamos nuestras palmas. Nos gozamos en el Señor. Criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Su nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. ¿Cuántos son libres en esta tarde? Pueden darle un grito de júbilo al Señor. Criatura, lo declara la Escritura. Su nueva 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 criatura, lo declara la Escritura. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Su nueva criatura, lo declara la Escritura. Amén. Somos nuevas criaturas. Puede tomar su asiento, hermano. Amén. Así es, somos nuevas criaturas en Él. Si hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Queremos recordar que hoy fue el último día, hoy fue el cierre de la escuela bíblica, ¿sí? Así que los niños ya no van a pasar a la clase de los niños de la escuela bíblica, ¿sí? Tuvimos una hermosa reunión de cierre de la escuela, se le entregaron las carpetas a los chicos. Y en casa de Dios, los niños son lo más importante. Perdón. Así que tuvimos un hermoso culto. Amén. Así que vamos a seguir adorando al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, ¿sí? Y antes quería preguntar,
vayan preparando su diezmo y su ofrenda. Mientras tanto, quería preguntar si hay alguien que nos visita, ¿sí? Por primera vez. Si pueden levantar su mano, queremos conocerlo. Sí, ¿cómo es su nombre? ¿Cómo? Cintia. Bienvenida, Cintia. ¿Viene con sus pequeños? Ah, con su esposo. ¿Cómo es su nombre? Gustavo. Bienvenido, Gustavo y Cintia. ¿Y sus niños? Benjamín, Ruth, Sara, Tara, Clara. Sí, muy bien, bienvenidos, qué lindo, toda la familia con los niños. ¿Alguien más que nos visite por primera vez? Allá hay una manito, a ver. ¿Cómo es tu nombre? Sí, vos. Carlos, Josué. Muy bien, bienvenido. ¿Alguien más? ¿La mamá también está al lado? ¿Nos visitan? ¿No? Ah, bueno. ¿Alguien más que nos visite puede levantar su mano? ¿Por allá? Sí. ¿Cómo es su nombre? Enzo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Ahí al lado o no? Juana. Ah. Guada. Muy bien. La verdad que no se escucha desde acá por los ventiladores. Pero Guada y Enzo, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Alguien más por acá, por este sector, que nos esté visitando? Sí, señora, allá. ¿Cómo es su nombre? Bien fuerte, que alguien me grite. Natividad. Natividad. Qué lindo nombre. Justo estamos para las fechas ya, ¿no? Bienvenida, Natividad. ¿Alguien más? Sí. ¿Bianca o Blanca? Blanca. Bueno, hacemos la bandera. Yo soy Celeste y usted Blanca. Hacemos la bandera argentina. Muy bien, Blanca. ¿Alguien más por acá? ¿Por allá? ¿Por este sector? ¿No? Bueno, le damos un fuerte aplauso a todos los que nos están visitando, ¿sí? Bienvenidos a Casa de Dios. Esta es una familia que amamos al Señor y es un lugar para pertenecer, ¿sí? Para formar parte. Así que sean bienvenidos, queremos conocerlos, que se sientan parte de esta familia también, ¿sí? Que el Señor los bendiga. Entonces vamos a pasar a las ofrendas y vamos a cantar también, ¿sí? Invito a ponerse de pie, hermano, vamos a cantar y alabar a nuestro Señor. Has aumentado, oh Dios,
tu poder. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Amén. Grande eres tú, sí. Grande eres tú, sí. Amén. No sé si alguien así de pasado por alto puede levantar su mano para ofrendar y diezmar. Y esto lo hacemos para darle gloria al Señor. Lo hacemos con alegría de corazón, dice su palabra, porque Él nos da todo. Y todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de Él. Entonces le damos a Dios de lo mucho o de lo poco que tenemos, pero de todo corazón y con alegría, ¿sí? No se siente obligado si viene usted por primera vez para hacer esto, ¿no? Vamos a orar y a dar gracias, ¿sí? Por las ofrendas y los diezmos. Gracias, Señor, te damos porque tú eres nuestro pastor, Señor. Tu palabra dice que nada nos faltará. Gracias, Señor, porque confiamos en tu provisión. Te pedimos que bendigas, Señor, cada familia, Señor, que está hoy aquí, que nos está viendo también, Señor, por los canales. Te pedimos que tu bendición sea sobre cada familia, que seas bendiciendo, Señor, prosperando, que seas multiplicando las alacenas, Señor, que seas bendiciendo los trabajos, Señor, los negocios, los emprendimientos. Señor, y si a alguien le falta trabajo, que seas tú bendiciéndolo también, Señor, abriendo puertas de bendición, Señor, con trabajo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchísimas gracias por cada una de tus bendiciones. Gracias, Señor, gracias porque tú eres nuestro proveedor, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos alabando al Señor, ¿sí? Digno eres, Señor. Toda alabanza, Padre. Con tu vida, con
con todo lo que somos, papá. Gracias, Señor, por amarnos, por justificarnos, por redimirnos, Señor, por limpiarnos del pecado, una y otra vez, papá. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón esté siempre conforme a lo que vos querés, papá. Que nuestro corazón esté dispuesto a escucharte. Dejamos en tus manos este momento, Señor, en el cual tú vas a hablarnos. Gracias, papá, porque podemos decir con completa confianza que tú eres digno de alabar. Sé exaltado en los cielos, Señor, así como eres exaltado aquí en la tierra por nosotros, papá. Gracias, Señor, porque podemos cantarte y alabarte, aun a pesar de todo lo que nosotros podemos hacer en nuestra vida, Señor. Gracias, papá. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Él es digno de alabar, Él es digno de exaltar. Y vamos a preparar entonces ahora para escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Que está hoy a cargo del hermano Daniel Bayón, así que lo invitamos a que pase. Gracias. Bendiciones, ¿cómo están? Dios los bendiga. Tuvimos una tarde hermosa con los niños, un cierre de escuela bíblica muy hermoso, donde los niños pudieron ministrar también a nuestros corazones, ¿no? Al final ellos oraron por nosotros y fuimos bendecidos como papás, como abuelos, como tíos. Qué lindo que hace una generación que busque al Señor, que ame al Señor, y que nosotros podamos ver esos frutos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros hijos en la iglesia, permaneciendo y conociendo al Señor. En esta tarde queremos orar, antes de comenzar, por el hermano Ricardo Bolaño, que está enfermo, que ha sufrido un ACV. Podemos orar como iglesia, podemos creer que Dios puede tocar su corazón. Amén. Señor Jesús, en esta hora, como congregación, como iglesia, oramos por Ricardo, Señor, por nuestro hermano que sufrió un ACV. Padre, en esta hora pedimos que tu Espíritu Santo lo esté tocando, Señor, ahí donde Él está, Padre. Que tu mano poderosa de sanidad lo esté, Señor, confortando, lo esté fortaleciendo, Señor, a Él y a toda su familia. Padre, creemos que tú haces milagros todavía, Señor, que tú haces prodigios, que tú puedes sanar, Señor, puedes restaurar de cualquier enfermedad. Padre, hoy oramos con fe, creyendo que tú estás en control de su vida, Padre. En el nombre de Jesús también oramos por la palabra. Te pedimos que tu palabra nos ministre, nos enseñe, Señor, nos impulse, Señor, a conocerte más, Padre. Gracias porque tenemos la oportunidad de congregarnos y de conocerte un poco más, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Hace unos días volví a escuchar un testimonio en YouTube, no recuerdo si era en YouTube o en Facebook, de un hermano, de una persona, de un musulmán convertido al cristianismo. Nosotros oramos en la iglesia por Ijazi, por una etnia no alcanzada, y creemos que Dios puede levantar aún vidas, familias en ese lugar, ¿no? Estamos orando por esos lugares donde nunca ha llegado el evangelio. Y este era el testimonio justamente de una persona, de un hombre que era musulmán desde niño, y él tenía la orden o la misión de ir a Estados Unidos a convertir a los infieles, porque todo el que no es musulmán para su religión son infieles y necesitan conocer a su Dios. Y él estaba en una misión, había sido enviado a Estados Unidos, estaba viajando con pasaportes falsos para poder introducirse al país, con esa misión, ¿no? de ir a predicar su doctrina, su religión. Y es llevado preso mientras él iba a Estados Unidos. En Malasia lo captan, descubren que era un infiltrado, lo meten preso y él estuvo varios años ahí en la cárcel. Y él decía, ahí en la cárcel yo seguía orando, seguía clamando a mi Dios y seguía leyendo el Corán. Su libro, el libro del Corán, es como la Biblia para los musulmanes, ¿no?
Era un hombre muy devoto, un hombre que desde niño había sido enseñado en esta doctrina. Y él oraba, dice, clamaba a Dios, y una oración que hacen ellos en su religión es: Dios, muéstrame el camino. Era su oración: Dios, muéstrame el camino. Oraba, clamaba de día y de noche, y tienen horarios específicos. No sé si ustedes conocen un poco la religión, pero los musulmanes tienen horarios específicos y no importa dónde estén, si en la calle, si en la vereda, se claman, se lanzan a orar, se postran a orar. Y él, estando en la cárcel, ahí en Malasia, un día estaba clamando en su tiempo de oración, en su tiempo de ayuno, en su tiempo de lectura del Corán, y vio una luz resplandeciente en su celda. Empezó a ver una visión de un hombre santo que ni siquiera él podía mirar a sus ojos por la luz que tenía. Y decía este hombre: yo sabía que era alguien santo el hombre que me visitaba en la celda, porque no podía ni siquiera mirarlo a los ojos, solamente podía ver una luz que resplandecía, y caí como postrado, sabiendo que era un pecador que necesitaba el perdón de este hombre. Sabía que era algo divino. No era Mahoma, pero era alguien divino. Y Jesús, en esa visión, cuando se le presenta, dice que le da el versículo que nosotros conocemos y le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino por el que tú estás clamando. Dios te viene a mostrar el camino a través de mi vida. Él se quebranta, entiende en ese momento el plan de salvación, de que él necesitaba el perdón de Dios para recibir la vida eterna. Perdón. Y clama a Dios, en ese momento clama a Jesús, y de alguna forma él entiende que es pecador y que necesita el perdón de Dios, que necesita la salvación. Después de este encuentro sobrenatural, de esta visión sobrenatural, él se convierte al cristianismo. Cuando sale de prisión empieza a predicar en esos lugares donde nosotros oramos que sigue la palabra de Dios, ¿no? Muchos otros se convierten, pero me hacía acordar esta visión que tuvo este hombre, y hay muchos musulmanes o testimonios que hoy se ven de musulmanes que se están convirtiendo, porque en aquel lugar la cultura, la religiosidad impide muchas veces que llegue una persona a predicar el evangelio. Hay algunas ciudades de los pueblos árabes en donde es prohibido el cristianismo y es hasta penado con muerte. Entonces es muy difícil que llegue la palabra a esos lugares, y Dios se ha manifestado con una misericordia especial, aún con visiones, decía este hombre, ¿no? Y me hacía acordar a una historia bíblica. No sé si ustedes pueden acordar o recordar que en la Biblia hubo un hombre pagano, hubo un hombre que era de un pueblo que no conocía a Dios, que tuvo una visión y un ángel lo visitó. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Acá el pastor nos predicó muchas veces. La vida de Cornelio. Vamos a ver hoy día un poco la vida de Cornelio y cómo Dios, a un hombre que parecía que estaba perdido y pagano, lo viene y lo rescata de ese lugar. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Hechos 10, por favor. Si podemos ponerle título a la prédica, porque el pastor nos va tomando lección a los estudiantes del seminario, sería una vida que agrada a Dios. Dice la palabra de Dios, vamos a ver Hechos 1, Hechos 10, desde el versículo 1. Dice: había en la ciudad de Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión del batallón que se llamaba el Italiano. Y la palabra de Dios en el versículo 2 dice: era un hombre piadoso que junto a toda su familia adoraba a Dios. Daba muchas limosnas para ayudar a los judíos y oraba sin cesar a Dios. Un día
a eso de las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Cornelio se quedó mirando al ángel y lleno de miedo le preguntó: ¿qué se te ofrece, Señor? El ángel le dijo: Dios tiene presentes tus oraciones y todo cuanto has hecho en favor de los necesitados. Envía a alguien de la ciudad de Jope para que haga venir a un tal Simón, también conocido como Pedro, que se aloja en la casa de otro Simón, el curtidor, que vive junto al mar. Hasta ahí vamos a leer. Me hacía acordar un poco a la historia de Cornelio, cómo la palabra de Dios nos relata que este hombre tenía 5 cualidades que todos cristianos deberíamos tener, ¿no? Que todos cristianos teníamos que desafiarnos a tener. Dice la palabra de Dios que era un hombre, en el versículo 2, piadoso, él y toda su familia, que adoraba a Dios y que daba ofrendas para la obra de Dios y que oraba sin cesar, ¿no? 5 características: piadoso, temeroso de Dios, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y en el versículo 30 dice que él estaba ayunando cuando lo visitó el ángel, ¿no? Qué característica más impresionante de un hombre que no conocía todavía a Jesús, que no había tenido un encuentro personal todavía con Cristo, ¿no? Yo decía cuando leí este versículo: qué hombre de fe, qué hombre tremendo en el Señor. A pesar de que no se le había revelado Cristo a su vida, él, dice la palabra de Dios, que oraba. Dice la palabra que era un hombre piadoso. Y yo decía: ¿cuánto nos hace falta a los cristianos ser como Cornelio? Piadoso, temeroso de Dios y que daba ofrendas para ayudar a los necesitados. Qué hermosa característica, ¿no? En este tiempo, en esta generación, donde vemos que la sociedad nos lleva a ser cada vez más egoístas, nos lleva a ser cada vez más materialistas, nos lleva cada vez a estar más lejos de Dios, a hacernos creer que Dios está solamente para darnos lo que necesitamos y no para buscarlo en una relación personal. Y la palabra de Dios nos dice que Cornelio era un hombre que tenía temor de Dios. ¿Cuánto necesitamos perfeccionarnos en el temor de Dios, ¿no? ¿Cuánto necesitamos caminar en el temor de Dios para poder hacer lo correcto? Para ser personas íntegras que impartan a nuestras familias eso que impartió Cornelio. Dice que él y toda su casa adoraba a Dios. Qué importante que nosotros como hombres, como mujeres, como papás, podamos ser hombres y mujeres íntegros, que nuestros hijos puedan querer seguir nuestros pasos. Muchas veces, nos decía el pastor, se ha perdido el temor de Dios en las iglesias, se ha perdido el temor de Dios en los hogares, y muchas veces tenemos una vida en la que mostramos en la iglesia una cosa, pero en la casa somos otra. Y no hay nada más que pueda dañar el corazón de nuestros hijos que esa doble vida, ¿no? Porque seguramente si nosotros acá en casa somos respetuosos, somos amables, somos amorosos, adoramos a Dios con nuestro corazón, pero en la casa nos tiramos con los platos, nos insultamos, nos peleamos, calumniamos a veces, hablamos mal de la iglesia a veces en nuestras propias casas. ¿Cómo pretendemos que nuestros hijos puedan seguir un ejemplo así? ¿No? La palabra de Dios nos confronta y nos dice que Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Y temer a Dios significa honrar a Dios, significa respetar a Dios, significa amar a Dios. Que tu vida, que nuestras vidas, en nuestros hogares, impartan eso a nuestros hijos. Porque ese va a ser el mejor legado que podamos dejarles. Dice la palabra de Dios que Cornelio era un hombre que estaba a cargo de un batallón, era un capitán muy importante, en una ciudad muy importante. La ciudad de Cesarea estaba ubicada en el mar Mediterráneo. Era una ciudad
cosmopolita, era una ciudad muy, muy potente económicamente, tenía teatros, tenía coliseos, era la ciudad donde todos querían estar, porque era la ciudad muy moderna, tenía un sistema de cloacas parecido al actual que nosotros tenemos por debajo, subterráneo, tenía un puerto pero muy grande y donde se hacían muchas ventas y era una ciudad muy próspera en cuanto al comercio, ¿no? Todos hubiésemos querido vivir en Cesarea por la calidad de vida que había. Los tetrarcas y los emperadores de Roma querían estar en Cesarea. Era un lugar que había sido, una ciudad que había sido construida por Herodes, pero en medio de esa ciudad tan linda, tan próspera, tan bendecida y tan llena de riquezas, había una cultura antidios que era el imperio romano que se había establecido y que oprimía constantemente al pueblo de Dios. Y en medio de esa ciudad donde había pecado, hoy se sabe, ¿no?, cómo era la cultura romana. Hoy se sabe que era una cultura politeísta, una cultura que adoraba a los dioses griegos, que adoraba a la infinidad de dioses, porque eran politeístas, y era una ciudad que había prosperado, pero a costa del pueblo judío. Estaban oprimiendo un pueblo, le cobraban altos impuestos al pueblo judío, y había mucha impiedad. El ejército romano, dice la historia, fue uno de los peores y de los más crueles y sanguinarios ejércitos de la historia. Oprimían a los judíos y luego fueron los perseguidores de los cristianos. En los coliseos de la ciudad de Cesarea, siglos después, se empezaron a hacer las persecuciones y las muertes a los cristianos. Ponían las fieras salvajes, los leones, los osos, los animales salvajes en los coliseos y los liberaban a los cristianos para que peleen y sea un espectáculo para la alta sociedad romana. Miren el grado de depravación y el grado de maldad que se había levantado en Cesarea. En ese tiempo, en el tiempo de los apóstoles, comenzó la persecución. Y en el medio de esa cultura, en donde podríamos haber dicho, pero Cornelio era un hombre que había vivido en esa cultura, que había sido entrenado en esa cultura, que había visto la maldad de esa cultura. ¿Por qué fue que él se volvió a Dios? ¿Por qué fue que este hombre empezó a buscar a Dios? Y yo creo que justamente Cornelio, a pesar de su riqueza, a pesar de su fama, a pesar de todo lo que tenía, algo le faltaba en su corazón. Había entendido que el Dios de los judíos era el Dios verdadero. Y a pesar de todo lo que él tenía, dice la palabra de Dios que buscaba y adoraba a Dios, ¿no? Qué bueno que hoy nosotros como cristianos, a los que nos ha sido revelada la palabra de Dios, se nos ha revelado Cristo, podamos buscarle con esa intensidad que tenía Cornelio para buscar a Dios, ¿no? Para adorar a Dios. Y que esa presencia de Dios empiece a transformar nuestros corazones, empiece a cambiar nuestras actitudes. Y yo creo que pasa eso con una vida y pasa eso con nuestras vidas. Cuando no tenemos al Señor, siempre vamos a sentir que algo nos falta. No importa la plata que tengas, no importa la fama que tengas, no importa los títulos que tengas y la fama que puedas tener entre los hombres, si no tenés al Señor, hoy lo puedo decir, no tengo nada. Si no tengo la plenitud de su presencia en mi vida, no tengo nada. Y Cornelio, siendo un hombre de influencia, siendo un capitán importante en esta ciudad, dice la palabra de Dios que era un hombre piadoso, ¿no? ¿De dónde venía la piedad de Cornelio, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar la cultura donde él vivía, no había piedad. Pero dice que era un hombre piadoso, que era generoso con el pueblo de Dios, ¿no? Qué bueno que lo que Dios te haya dado, donde Dios te haya prosperado, podás usar eso para bendecir al pueblo de Dios, para poder bendecir al necesitado, al que está en necesidad. Esa era la segunda característica. Primero piadoso,
Segundo, temor de Dios. Dice la palabra de Dios que era generoso porque ayudaba al pueblo judío. Y me llama la atención esta característica que dice que él oraba sin cesar buscando a Dios, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros como cristianos somos llamados a orar al Señor? Somos llamados a tener una comunión íntima. Y la palabra de Dios dice que su espíritu nos anhela celosamente, pero muchas veces no tenemos tiempo para Dios. Muchas veces estamos tan llenos de nosotros mismos que no tenemos tiempo para buscar a Dios, ¿no? No sé a cuántos le falta tiempo, pero cuando llegamos a fin de año con mi esposa empezamos a correr que el acto de los chicos, que el cierre del trabajo, que esto, que aquello, que la familia. Y a veces decimos, ¿realmente estamos buscando a Dios? ¿Realmente estamos anhelando que Él venga a nuestros hogares? ¿Estamos abriendo la puerta como lo hizo Cornelio con esa oración constante que él tenía? Buscaba a Dios, sabía que en nada de lo que él tenía iba a ser saciado, que el Dios de los judíos era el Dios verdadero, que nada de la riqueza que él tenía lo podía saciar. Y me gusta lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan. Primera de Juan 2:16. Vamos a leer la versión que está siendo proyectada. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿no? En esta sociedad que nos invita a darnos el gusto de todo lo que deseamos, de todo lo que queramos, ¿no? Y que nos invita a ser egoístas, que nos invita a no buscar el bien de los otros, sino el bien propio. Y en este mes de diciembre, donde tenemos tantos Black Friday, Cyber Monday, y estamos bombardeados por todo lo que nos falta, pareciera, para ser felices. Y todo el tiempo hay un bombardeo continuo de las redes sociales que nos dicen, no, para ser feliz tenés que estar en Brasil, viajar a Brasil de vacaciones. No, para ser feliz tenés que comprarte el último iPhone. No, para ser feliz, joven, tenés que darle rienda suelta a tu sentimiento y pasar un boliche y andar en fiestas. Y parece que el mundo y los deseos de la carne nos bombardean nuestras familias. Y muchas veces abrimos puertas para que en nuestros hogares entren estas cosas, ¿no? Los deseos de la carne, decía el apóstol Juan, ¿no? La vanagloria de la vida. ¿Por qué te esforzás en este tiempo? ¿Qué es lo que te quita el sueño en estos tiempos? Es una pregunta que me hacía el Señor a mí. ¿Qué es lo que quita tus fuerzas, Daniel, en este tiempo? ¿A qué le estás dando tu fuerza, tu juventud, tu inteligencia, tu sabiduría? ¿A qué le estás dando todo tu corazón? ¿A tu trabajo? Tal vez le estás dando toda tu fuerza, todo tu ímpetu, a tu carrera, a la fama. Tal vez le estás dando toda tu fuerza al pecado, al vicio, ¿no? Y la palabra de Dios nos enseña que todas esas cosas van a pasar, que nada de lo que nos pueda ofrecer el mundo realmente nos va a saciar. Así que, hermano querido, hermana querida, no te afanes en este tiempo por tener lo mejor de lo que te pueda ofrecer el mundo, por tener la mejor ropa para la noche buena, porque a veces tenemos esas tradiciones de la ropa del regalo que le tengo que regalar a mi abuela, a mi hijo, y terminamos endeudados hasta la frente, y el mes de enero, dicen los financistas, es un tiempo para que la gente pague todo lo que gastó en diciembre. Porque en diciembre la oferta es comprar, endeudate, los deseos, como decía el apóstol Juan, los deseos de la vida, ¿no? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida.
y lo que hemos recorrido tal vez un poquito más de años, podemos decirte que no vas a encontrar satisfacción en nada de eso, plenitud en nada de eso. Tal vez vas a tener una alegría momentánea, tal vez vas a tener una satisfacción momentánea, pero el único que puede llenar nuestras almas, el único que puede saciar nuestra sed interior es el Dios que te creó. Y es a través de su Hijo Jesús que podemos tener salvación. En Él está la vida y la plenitud de la vida. Amén. A veces estamos regateando en la vida, andamos más preocupados y afanados por lo que nos ofrece el mundo que por lo que nos ofrece Dios. Pero Cornelio había vivido ahí en ese estatus de lo mejor que le podía dar la sociedad, de lo mejor que le podía dar el trabajo, el prestigio. Era un centurión a cargo de 100 hombres, un capitán importante en una ciudad importante, donde él podía haber dicho, tengo todo lo que quiero, puedo ir a estas fiestas que después fueron famosas, las fiestas en Cesarea y en muchos lugares de Roma, por el libertinaje que había. Y estas ciudades justamente que eran tan opulentas, detrás mostraban la inmoralidad y la maldad que había, ¿no? Y este hombre salió de esa sociedad, no dejó que esa vanagloria de la vida, que esos deseos de los ojos tomaran su corazón, sino que tenía un anhelo profundo en su vida de buscar a Dios. Amén. Que hoy, que este mes de diciembre, que este año nuevo, nuestro anhelo sea como el de Cornelio, amar y buscar a Dios con todo nuestro corazón, y que nuestras generaciones puedan ver que somos hombres íntegros, pero porque Cristo está en nosotros. Porque la piedad de Cornelio no venía de Cornelio, sino de haber escuchado que había un Dios santo y justo que tenía un propósito con su vida. ¿Cuántas veces dejamos en nuestros hogares entrar la violencia, entrar el divorcio, entrar la pornografía? A veces no sabemos qué hacen nuestros hijos adolescentes, no sabemos qué hacen nuestros jóvenes en nuestros hogares. Pero Cornelio dejó un ejemplo de vida, dejó un legado de vida en su propia persona. Porque los niños y los jóvenes pueden en algún momento escuchar nuestro discurso, pero en algún momento van a mirar nuestra vida. Y nuestra vida habla más de lo que podamos nosotros decir. Nuestra vida imparte quiénes somos realmente en el hogar. Es por eso que Cornelio, dice la palabra de Dios, que era un hombre piadoso, temeroso de Dios, y toda su casa adoraba a Dios. Qué ejemplo de vida, ¿no? Qué bueno ver hombres y mujeres de Dios que han tenido trayectoria, que han permanecido en la fe, y hoy podemos aprender de ellos. Hoy podemos ver esos frutos de una vida en obediencia. Dice la palabra de Dios que cuando vino el ángel a Cornelio, algunos dicen que fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo gentil. Hasta ese momento solamente habían recibido el Espíritu Santo los judíos, los samaritanos y los prosélitos, que eran todos los extranjeros que habían sido circuncidados y eran parte del pueblo judío. Pero nunca se había derramado el Espíritu Santo todavía sobre un pueblo gentil, ¿no? Fue la primera vez que el Espíritu Santo se derrama sobre el pueblo gentil, y una visión y una visitación del cielo en la casa de Cornelio. Qué tremendo, ¿no? Un hombre de oración. Dice la palabra de Dios que no estaba entrenando el ejército, que no estaba de fiesta, que no estaba de asado. Estaba orando y clamando al Dios de los judíos. Y a pesar de toda la piedad que podía tener Cornelio, a pesar de ser un hombre de bien, un hombre de buena fama, necesitaba la salvación. Necesitaba que Jesús perdonara sus pecados. Y a veces en la vida nos encontramos con personas en muchos ámbitos que son buenas personas. Vos decís, es personas que ayudan, personas que colaboran con el pobre. Hace poco nos invitaban a una jornada para llevar mercadería, mercadería, alimentos, al vertedero San Javier, ¿no? Conocemos el vertedero San Javier aquí en Salta, el lugar donde se echa la basura, se recoge y se echa la basura.
hay 260 familias viviendo en ese lugar. Niños, muchos niños. Alguna vez con mi esposa y con la congregación donde alguna vez estuvimos, fuimos a visitar aquel lugar para Navidad justamente. Y se puede ver niños, familias, personas en medio de la basura. En medio de todo el desperdicio de la sociedad justamente, ¿no? Y no entendemos cómo en pequeñas como chozas improvisadas, como casas improvisadas con plásticos. Me acuerdo que ese día no sé qué nos pasó, que fuimos hasta con nuestros hijos. Nuestros hijos eran chiquitos, los hijos de los pastores donde estábamos también eran chiquitos, pero queríamos dejarle un impacto en sus corazones. Fuimos con muchos niños a entregar mercadería. Que muchas veces nosotros tenemos en abundancia y hay familias que no tienen. Hay niños que no tienen, hay niños que pasan necesidad. Y esta colecta era para llevar a las familias en Navidad, me acuerdo fue esa vez, 260 familias llevaron como una especie de bolsón de mercadería, pero la comida para Navidad. Y nos impactó esa realidad, ¿no? De ver muchos niños en medio de la basura. Pero encontramos muchas veces esas personas que tienen ese corazón de dar, de ayudar, de bendecir, que creen en Dios, en su religión tal vez, en lo que han entendido de Dios, en lo que le han enseñado acerca de Dios, en la cultura, en la costumbre donde están, que tienen un corazón para dar, un corazón para bendecir, pero aún así, ni con toda nuestra justicia podríamos ser salvos por obras. La palabra de Dios dice que nadie es salvo por obras, que la salvación es solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez vos conocés esas personas que decís, pero es más bueno que yo, yo soy cristiano, él parece más cristiano que yo. Pero créeme que ninguna persona puede entrar al cielo si no es por medio de Jesús. Por más buena persona que parecía Cornelio, por más piadoso y temeroso de Dios, necesitaba tener un encuentro con el Salvador del universo. Necesitaba tener un encuentro con Jesús. Vamos a ver lo que dice Hechos. (10:4). Dice, el 10:4, yo tengo otra versión, dice: Cornelio se quedó mirando al ángel y lleno de miedo le preguntó: ¿qué se te ofrece, Señor? El ángel le dijo: Dios tiene presentes tus oraciones y todo cuanto has hecho en favor de los necesitados. ¿No? Qué bueno saber que Dios sí tiene en cuenta tus oraciones. A veces parece que el cielo está cerrado, que Dios no me escucha, que Dios me olvidó, que Dios bendice y responde las oraciones del pastor y de la pastora, de mi hermano, pero para mí el cielo está como cerrado, ¿no? Pareciera que muchas veces en nuestras vidas tenemos esos tiempos en donde sentimos que no hay respuesta de Dios. No hay un sí, no hay un no, no hay una espera. Pero dice la palabra de Dios que las oraciones de Cornelio subieron al trono de Dios. Es algo que todavía no termino de entenderlo, porque todavía Cornelio no tenía la salvación por medio de Jesús. Era un hombre que había oído acerca de Dios, ¿no? Pero sus oraciones subieron delante de Dios. Qué impresionante. Y sus ofrendas y lo que hizo a favor de los necesitados, dice esta palabra, subió delante de Dios. Y Dios le empezó a derribar a los apóstoles todo el argumento que tenían ellos, toda la cultura y la religiosidad que ellos tenían de sentir que eran el único pueblo que podían tener la salvación. Los judíos se habían vuelto un pueblo que sentían la satisfacción de haber sido elegidos como el único pueblo de la tierra para ser los representantes de Dios. Pero en Génesis 12 ya la palabra nos decía que a través de Abraham y de sus familias iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra.
Dios derribaba en ese momento en los apóstoles el argumento que a veces tenemos nosotros de que pensamos, él no puede ser salvo. La verdad que es muy mala persona, ¿no? O decimos, no, que está preso, o que vive en la basura, o que es musulmán y está tan cerrado a la palabra de Dios, no puede tener salvación. Y nosotros muchas veces somos los que ponemos esas barreras como hombres. Nosotros muchas veces somos los que juzgamos y condenamos aún antes de que se manifieste la salvación de Dios, ¿no? Tenemos que tener cuidado, hermanos, de condenar a las personas por su pasado o por su presente. Tenemos que tener cuidado de no ser sectorista como el pueblo judío, que se habían encerrado en creer que eran los únicos salvos de la tierra, en creer que eran el único pueblo escogido y que los otros pueblos eran inmundos y ni siquiera podían compartir la mesa, dice la palabra de Dios, con los gentiles, porque era un acto de desobediencia a la ley de Dios. Y en medio de ese escenario y de que el ángel se le aparece y le dice esto a un hombre que no era cristiano todavía, qué importante que nosotros sigamos permaneciendo en oración. Qué importante que como iglesia, como cuerpo, como familia, como hombre, como mujer, te sigas levantando a favor de tu familia, sigas orando en el secreto, buscando al Señor. Porque no solamente vas a ser bendecido vos, sino que toda tu familia. Así como Cornelio abrió la puerta a buscar a Dios, abrió la puerta a buscar en oración a Dios y fue bendecida toda su familia. Así Dios quiere que nosotros seamos de los que lo buscan con todo nuestro corazón. ¿Qué es lo que hoy le pedirías a Dios si lo buscas, ¿no? Muchas veces vamos a Dios para pedir. Vamos a Dios solamente para lo que Él nos puede dar. Y no lo buscamos por lo que Él es. No lo buscamos para conocerlo más. Y yo creo que eso muchas veces hace que el corazón del Señor esté triste, ¿no? A veces nos pasa como padres. Ya sabemos cuando nuestros hijos quieren algo, porque ya empiezan los cariños, ya empiezan los apodos. Papá querido, papá amado, papá lindo, me dicen, el más chiquitito me dice, papá lindo, vamos a ir hoy a los juegos, al centro. ¿Me vas a comprar un auto Hot Wheels, papá? Me dice. Y ya me empiezan a comprar, ¿no? Y yo digo que así debe ser el corazón de Dios, se debe sentir cuando nosotros vamos delante de su presencia solo para pedir. Solo para pedirle y para demandarle lo que necesitamos. Pero ¿cuántas veces vamos como Cornelio para buscar el rostro de Dios? ¿Qué estamos buscando en este tiempo? ¿Buscamos sus manos? ¿Buscamos su favor? ¿O buscamos su rostro? Si Dios te quitara eso que tenés, te quitara eso que tanto amamos, ¿lo seguiríamos buscando? Si Dios aún no respondiera a tu oración, ¿lo seguiríamos buscando? Si Dios aún no cumpliera esa promesa que te hizo, ¿lo seguiríamos buscando? Cornelio todavía no tenía el conocimiento de la salvación, pero lo buscaba intensamente. Sabía que había algo más. Sabía que había algo más para su vida, para su familia. Y nuestras oraciones suben delante de Dios. Vamos a ver el verso. Para continuar un poco voy a parafrasear la historia. La palabra de Dios dice que el ángel le dice que envíe hombres a buscar a Pedro a una ciudad. Y Pedro tiene una visión. Viene un lienzo, es como que ver un lienzo caer, con muchos animales impuros que los judíos no podían comer. Y Dios le dice, Pedro, mata y come. Y cuando el ángel le revela la visión, o Pedro entiende que Dios había salvado aún a los pueblos gentiles y que ya no llame inmundo a los que no eran judíos. Que ahora la salvación se había extendido a todas las naciones de la tierra. Y gracias a esa misericordia, hoy nosotros somos salvos en este lugar del mundo.
porque si no, nunca hubiésemos sido parte del pueblo, ¿no? Hoy somos parte de ese pueblo escogido por la misericordia de Dios. Y Pedro entiende ahí, Dios también tiene un propósito con los gentiles. Y sin renegar tanto, Pedro va, dice la palabra de Dios, hasta la casa de Cornelio. Y mientras Pedro predicaba, mientras Pedro le anunciaba acerca de Jesús, dice la palabra de Dios, que cayó el Espíritu Santo y empezaron a hablar nuevas lenguas y fueron bautizados en el fuego del Espíritu Santo. Y dice que los judíos quedaron como atónitos, sorprendidos, viendo que el don de Dios también se había derramado sobre el pueblo judío. Y eso nos quiere el Señor decir, que tenemos que sacar esos prejuicios, esos conceptos de la cultura. Dios todavía puede salvar nuestras vidas, nuestras familias. Para Él no hay acepción de personas. Gracias a la misericordia de Dios, hoy nosotros somos salvos. Hoy nosotros como iglesia podemos congregarnos y podemos orar todavía por esas naciones que no han sido alcanzadas. Y podemos ver que Dios obra aún en visiones, en maravillas, en aquellos lugares donde el Evangelio no ha llegado. Pero por la misericordia de Dios. Así que, hermano, cuando miras a tu vecino, cuando mires a tu vecina, cuando mires al joven que está perdido, míralo con esa misericordia que lo mira el Señor. Porque aún el que está más perdido puede recibir la salvación de Cristo. Aún el que está más lejos, pareciera, del Señor, todavía hay oportunidad, todavía puede arrepentirse, todavía puede volverse al Señor. Pero nosotros somos la iglesia que tiene que predicar acerca de esa gracia inmerecida que nos alcanzó a nosotros y que puede alcanzarlos también a ellos. Vamos a ver lo que dice el versículo 30 en Hechos 10. Dice la palabra de Dios. Cornelio contestó: hace 4 días a esta misma hora estaba yo en mi casa, ayunando y orando a las 3 de la tarde, cuando se apareció un hombre vestido con ropas brillantes y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de todo lo que has hecho en favor de los necesitados. Y bueno, ahí sigue el versículo diciendo que envíe a buscar a Pedro, ¿no? Vamos a leer el último versículo. El versículo 44, 10:44. Dice: aún estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y los creyentes procedentes del judaísmo que habían llegado con Pedro se quedaron admirados de que el Espíritu Santo fuera dado también a los que no eran judíos, pues les oían hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede impedirse que sean bautizados estas personas que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, y después rogaron a Pedro que se quedase con ellos algunos días. ¿Qué estamos dejando entrar a nuestros hogares? ¿Queremos ser como Cornelio? Yo cuando leí o repasé nuevamente la historia de Cornelio dije: quiero ser como Cornelio. Quiero tener estas 5 características de Cornelio: piadoso, temeroso de Dios, generoso, que buscaba a Dios en oración y en ayuno. No es nunca tarde para comenzar en esa búsqueda. Nunca es tarde para decir, no, ya termina el año, no me voy a poner ahora la máscara de cristiano y me voy a hacer el aleluya. No, justamente tenemos que ser cristianos verdaderos. Y la familia, nuestras familias van a ser bendecidas, ¿no? Por causa de la obediencia de Cornelio,
toda su casa recibió el bautismo del Espíritu Santo. Toda su familia fue salva. Y muchas veces hemos dejado en nuestros hogares entrar el desánimo, entrar la violencia, entrar el divorcio, entrar el adulterio. Pero Cornelio abrió la puerta para que entrara la bendición de Dios. Y un ángel del cielo fue enviado a esa casa para traer salvación. Que en este fin de año, como familias, no te afanes por lo que no tenés, por lo que te falta, porque si miramos eso, realmente todos estaríamos insatisfechos, ¿no? A veces los jóvenes decimos, bueno, yo me quiero casar para ser pleno. Los que estamos casados, bueno, yo quiero tener la casa para ser pleno. Los que están en un trabajo, no, pero yo quiero otro trabajo para tener más abundancia, para ser pleno. Y parece que estamos en una carrera de sin fin, en donde nunca tenemos plenitud. Pero como le decíamos a los jóvenes, no te cases para tener plenitud. Ya sos un hombre, ya sos una mujer plena en Cristo Jesús. Porque si buscas plenitud o que te llene esa otra persona, te vas a desilusionar. Porque el hombre no puede llenar el corazón de otro hombre. Hay una parte que va a sentir ese amor, esa relación, pero el único que puede satisfacernos plenamente en todo nuestro ser es Dios. Ni un mejor trabajo, ni una mejor posición económica, y a veces ni una mejor iglesia, porque decimos estamos insatisfechos, aquí en esta iglesia me falta acá, me falta allá, y vivimos insatisfechos por una sociedad que nos hace creer que, como decía la palabra de Dios, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne van a pasar. Créeme, hermano querido, joven querido, adolescente querido, que lo que hoy deseas con todo tu corazón que no es de Dios, va a pasar. Va a pasar y te vas a dar cuenta cuando pases a otra etapa de la vida que no era tan importante ser el más popular, ser el más famoso, ser el más exitoso, tener el mejor título, el mejor trabajo. Que sí, en Jesús vas a tener plenitud y vas a tener sentido de propósito. Y ni aún en las buenas obras que podamos hacer, vamos a encontrar la plenitud que necesitamos. Cornelio, a pesar de ser un hombre piadoso, un hombre generoso con los necesitados, todavía necesitaba salvación. Todavía vos y yo necesitamos que Cristo venga a nuestros hogares. Que en esta Navidad el pesebre que armamos ahí a veces en casa con luces, con tantas cosas y con la gran comida que hacemos, porque yo no conozco familia que no quiera comer bien ese día, que le demos lugar a Jesús en nuestras mesas, que le demos lugar a Jesús en nuestros corazones, que la luz de Jesús sea lo que llene de plenitud tu vida y digas, yo soy una persona plena en Cristo Jesús para bendecir a otros, para bendecir al necesitado, al que está en aflicción, al que está en tristeza, pero porque Cristo vive en mí, porque esa nueva vida que comencé en Cristo es lo que Cornelio anhelaba profundamente. ¿Qué es lo que anhela tu corazón en este fin de año? Y si no es Cristo, tal vez necesitamos sacar de nuestro corazón esas cosas que nos decía Primera de Juan. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Porque nada de eso te va a dar sentido de propósito, solamente Jesús. Y cuando estés en tu casa, si tenés paz, si no tenés tanta abundancia, pero tenés paz, y podés mirar a los ojos a tu familia y decirle, Dios te bendiga, Cristo está aquí, celebramos que Cristo nació, que vino el Salvador del mundo, puedas tener paz, puedas tener amor y puedas sentir la plenitud de Cristo. Amén. Aún en ese lugar, tal vez sea un lugar humilde, tal vez haya necesidad de muchas cosas, pero si aún puede ser en medio de la enfermedad, aún puede ser en medio del proceso que te tocó pasar. Deja que Cristo venga a tu vida. Deja que Cristo sacie en tu ser y te dé plenitud de gozo.
y te dé plenitud de vida abundante. Amén. Ese es el anhelo del Señor, que termines el año buscándolo como Cornelio, pero que comences el 2026 buscándolo también como Cornelio, con todo tu corazón, para que se manifieste la salvación de Dios en nuestros hogares, para que se manifieste lo milagroso, lo sobrenatural. Hubo un ángel mismo visitando la casa de Cornelio, pero leímos que Cornelio era un hombre que temía a Dios. ¿Nos falta temor de Dios, iglesia? Un poco nos enseñaban los pastores, ¿no?, en el seminario. Muchas veces amamos a Dios profundamente, nos enseña el pastor, ¿no? Amamos a Dios, pero a veces no tenemos temor de Dios. Porque el temor de Dios te aleja del pecado. El temor de Dios te lleva a hacer su voluntad. El temor de Dios te lleva a respetarlo y a honrarlo aun cuando nadie te ve. Y todos somos responsables como familia de lo que permitimos entrar a nuestros hogares. Yo quiero que entre Cristo en este tiempo. Yo quiero que Cristo me visite mi hogar, mi familia, y voy a ver la bendición de Dios en este fin de año y en este comenzar de un nuevo tiempo. Amén. ¿Cuántos quieren ser como Cornelio? Amén. Aleluya. ¿Cuál será la próxima casa que Dios visitará? ¿Cuál será el próximo nombre que en el cielo diga: he oído, Daniel, tus oraciones? He oído, Juan, he visto tu generosidad. He visto tu amor por el necesitado. He visto tu servicio en la iglesia. Porque para Dios no hay ningún anónimo, para Dios no hay ningún desconocido. Él no hace acepción de persona. Y aún en lo pequeño que puedas hacer para el Señor, déjame decirte que suben delante de Él como un memorial. Amén. Así que este es el desafío, hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedir que el Espíritu Santo esté tocando nuestros corazones. Y si hoy tenés este anhelo de que el Señor toque tu corazón, toque tu vida, tal vez estás en una necesidad, en una enfermedad, tal vez estás en un tiempo de escasez, déjame decirte que Dios puede seguir obrando y Él está obrando aún en medio de tu circunstancia. Dios no se ha olvidado de ti. Él está pronto para aquel que clama, pronto para auxiliar a su pueblo. Pero necesitamos tener la fe de Cornelio de buscarlo, de anhelarlo, de amarlo y de dejar el mundo y sus deseos para buscarlo a Él. Oramos en esta noche. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este día. Padre Santo, hoy anhelamos que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, Señor, tocando nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Si hemos estado lejos de ti, Padre, hoy queremos volvernos a buscar tu rostro, Señor. A entender que no hay nada en este mundo, Padre, que pueda saciar la sed de nuestra alma, Padre, que solo en ti hay plenitud de vida, Señor. Hay plenitud de gozo, Padre. Solo en ti hay salvación, Señor Jesús. Hoy oramos, Padre, que tu Espíritu Santo esté tocando nuestras vidas y que aún al terminar y al comenzar un nuevo año podamos buscarte con todo nuestro corazón, Padre. Como Cornelio te buscó con todo su corazón, Señor. Y tú te manifestaste con salvación, con vida eterna, Señor, con perdón, con restauración, Padre. Hoy oramos que tu persona, que tu presencia, Señor, esté en nuestras vidas. Padre, perdónanos si nos hemos alejado de ti, Señor. Perdónanos si hemos dudado de tu fe, de tu bondad, Señor, de tu amor. Si hemos dudado, Señor, de que tú estás ahí en medio nuestro, Padre, aún en medio de nuestra circunstancia, Padre. Hoy oramos en el nombre de Jesús, Padre, que tu presencia, que tu Espíritu Santo nos avive en este tiempo y que podamos ver tu amor y tu misericordia en nuestros hogares, Señor. Ven una vez más a nuestra casa, Señor. Ven una vez más a nuestros hogares. Abrimos nuestro corazón a ti, Padre, porque necesitamos tu salvación, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Estás invitado, hermanos, si tenés alguna necesidad
en esta noche. Los pastores vamos a estar orando, los servidores, los siervos. No te vayas como llegaste. Deja que el Señor toque tu corazón y tu vida. Invito a que se ponga de pie, hermano. Y vuelvo a repetir esto y a reiterar lo que dijo nuestro hermano. No vuelva a su hogar como vino. El Señor quiere liberarnos de esas cargas que llevamos. El Señor quiere que entreguemos todo a sus pies. Vamos a alabarle a Él mientras cantamos. Está invitado a pasar para que oren por usted.
estar contigo te busco, hoy ruego permanecer toda mi